gracias por levantarse temprano y venir acá para hacer esta serie de talleres, esta actividad. Esperemos que la disfruten mucho. Cualquier duda, consulta a cualquiera de nosotras. Nos hablan con total, nada de profe, senio, nada de eso. ¿Qué pasó? ¿No? Me presento. Soy María Clara Cataño Naola. Me dicen Clara o me dicen Curara. Cualquiera de los dos está permitido. Soy cofundadora de Women in Games Argentina. Ahí el banner. Somos una comunidad de mujeres cis, personas trans y no binarias, del gran espectro de los videojuegos, no solamente en el ámbito de desarrollo, sino también hay abogadas, periodistas, docentes, de todo. Sociólogas, absolutamente todo. Por supuesto, gente que se dedica al streaming, a los esports, y mucha gente que simplemente juega porque le gusta y quiere sumarse a una comunidad donde sea recibida con buena onda, sin prejuicios ni nada de eso. No pedimos carnet de gamer. No. Y bueno, somos una comunidad que está en toda la Argentina. Nosotras representamos también la comunidad UIGAR Córdoba. UIGAR es más corto que Women in Games Argentina, así que UIGAR mejor. Y bueno, estamos acá principalmente gracias al CFDI y a UNESCO, que se nos acercaron y dijeron: tenemos una idea genial, una seguidilla de un montón de eventos y acciones, y queremos arrancar con una Game Jam donde podamos facilitarles a personas que no sean del ámbito de videojuegos, y que lo son bienvenidas, pero principalmente enfocado a gente que no tenga ni idea de este mundo, pero se quiere acercar, quiere aprender lo básico y empezar a considerar videojuegos como una salida laboral. Dicho sea de paso, yo soy diseñadora gráfica, en la facultad no vi nada de videojuegos y me fui armando camino por mi cuenta hasta entrar a la industria, y hoy en día llevo 10 años trabajando como diseñadora UI exclusivamente en videojuegos, así que se puede, es posible. Y bueno, hacemos ronda de presentación. Hacemos. Dale, Pablo, si querés. Hola, buenos días. Yo soy Paula, del Consejo Federal de Inversiones. Soy, como dijo Clara, quienes tuvimos la iniciativa para reducir la brecha de género en el sector de videojuegos. Y bueno, por eso creamos y buscamos ciertos socios estratégicos: UNESCO, Women in Games, Mujeres en Tecnología, el gobierno de la provincia de Córdoba, en fin, para poder llevar a cabo estas acciones. Esperamos que aprendan, se diviertan y que, bueno, puedan continuar su recorrido en el mundo de los videojuegos. Después les vamos a estar comunicando otras acciones que tenemos por si les interesa seguir participando. Espero que disfruten mucho de la jornada. Bueno, les damos la bienvenida nuevamente. Gracias por sumarse, como dijo Q, viernes a la mañana. Muchas ganas de hacer videojuegos tenemos, ¿no? Bien, mi nombre es Silvina Lemos Hoffman, Chuy y sus derivados. También mi camino fue así desde otro lado. De primera profesión soy abogada, y cuando estaba ahí conformándose UIGAR fue como: hola, soy abogada y me gusta jugar jueguitos, y así, como bueno. Y acá estoy después de 5 años, formando también parte de la comisión directiva de UIGAR. Con Q y otras 2 amigas cofundamos la primera cooperativa de desarrollo de videojuegos, Bicho Raro. También, bueno, soy Game QA, ahora estoy estudiando para producción en videojuegos. Nunca es tarde, yo empecé casi a los 40, así que quienes ya están pisando la década de los 40, buenísimo que se animaron, y quienes recién están empezando con sus 20 y 30, genial. Así que muchas gracias por participar, porque sin el interés de ustedes esto no sería posible. Por supuesto, gracias a UNESCO, CFI, Gobierno de Córdoba, bueno, Espacio Mujeres Tech, que nos han prestado su casa. Y bueno, allá bien. Este espacio en el que estamos ahora es el espacio Mujeres Tech, que funciona por la Secretaría de la Mujer, y
nexo y la razón por la que llegamos también a este espacio es gracias a la comunidad de mujeres en tecnología, que también es una comunidad enorme, que apunta a todos los espacios de tecnología y todo el tiempo tiene medcamps, que spoiler también vamos a hablar de un medcamp de videojuegos, y un montón de actividades virtuales, muchas también gratuitas, así que hay para seguir manejando si quieren. Bien, ¿quién es la primera vez que participaron en una Game Jam? Excelente. ¿Quién de esas personas sabe lo que es una Game Jam? Hermoso. Bien. Arranquemos por eso. Una Game Jam es como un challenge donde hay, en un tiempo récord, que es el que tenemos, tratar de hacer un videojuego en equipos, bajo una temática, a veces sin temática simplemente por el gusto de, y la idea no es una competencia o que haya ganadores, normalmente puede haberlos, depende cómo se organice, pero la idea es simplemente aprender, mejorar, pasar un buen tiempo, estresarse, porque no funciona, se rompe, qué sé yo, pero la idea principal es el aprendizaje, así que esperen también encontrarse con eso, con no sé cómo resolver esto, o ayer funcionaba o no funciona, eso es completamente normal y esperable. La idea es simplemente eso, aprender, divertirse y llevarse algo nuevo. Bien. La primera charla, no tengo la grilla, pero como ya lo tenían en el mail, ¿quiénes se sumaron al Discord? Bien, excelente. ¿Quiénes no tienen Discord? Bien, genial. Allá hay una. Bueno, no hay problema. Hoy son 3 talleres, uno tras del otro, con un break en el medio para almorzar. Y después, sábado y domingo, la idea es que lo que estuvieron aprendiendo y trabajando hoy lo sigan durante el fin de semana para el lunes volver acá y mostrar el juego que llegaron a hacer. De nuevo, la idea es presentar lo que se haya podido avanzar, no hace falta que esté perfecto, no se espera que esté perfecto. De todas formas, vamos a estar tanto las talleristas como nosotras, también en el Discord y también acá ayudándolos para cualquier duda y demás. Así que bien, ahora arrancamos con el taller de Game Design, que lo va a dar Pili y Marco. Venga Pili. Así que si estamos todos listos, ¿alguna duda o consulta? Si no, estamos ready para arrancar. ¿Listo? Bien, aplausos para todos. Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me presento, soy Pili Marco. Soy música, compositora y productora musical. Y bueno, soy futura técnica en diseño y programación de videojuegos. Estudio una tecnicatura en diseño y programación de videojuegos en la Universidad Nacional del Litoral. Y ya me quedan pocas materias, así que próximamente técnica en videojuegos. Y este taller es de introducción al game design. Yo acá puse un corazón porque el game design, el diseño de videojuegos, es el corazón del desarrollo. Y ya vamos a ir viendo, un poquito más acá. Ya vamos a ir viendo por qué. Podemos empezar definiendo el juego como, acá yo puse la definición de la Real Academia Española como para empezar a pensar al respecto. Es el ejercicio recreativo sometido a reglas y en el cual se gana o se pierde. Como para empezar a pensar un poco lo que es un juego, igualmente cada una tendrá sus propias convicciones al respecto y sus recuerdos acerca de cuando jugaban o sus propias experiencias y su propio concepto, ¿no? Y un videojuego ya es un sistema de entretenimiento basado en la interacción entre una o varias personas y un aparato electrónico, ya sea una consola, un ordenador, un celular que ejecuta el videojuego. Pero esto no es tan simple, no queda solamente en el entretenimiento,
porque hoy en día ya los videojuegos están trascendiendo ese propósito, ese simple propósito de entretener, y se están buscando otras formas de aplicar los videojuegos, como por ejemplo la educación y también el arte, como que ya es considerado una forma de arte incluso, así que es mucho más amplio de lo que parece. Los elementos de un videojuego son estos que vemos. Los gráficos tienen que ver con todo lo que vemos en el videojuego, todos los aspectos visuales, el arte 2D, el arte 3D, los efectos, todo eso. El sonido, bueno, los efectos de sonido y la música y los ambientes, sobre todo. La interfaz es lo que nos permite comunicarnos con el videojuego, todo lo que vamos cliqueando, los menús, etc. Eso es la interfaz. El gameplay es la experiencia que tenemos jugando, todo lo que vivimos en el juego y lo que podemos hacer o no podemos hacer en el juego. La narrativa es todo aquello que implica contar una historia. Todo lo que cuenta una historia en el videojuego es la narrativa. Y esos son los principales elementos. Ahora vamos a ver un poco de historia, que vamos a ir viendo como los primeros videojuegos que se hicieron. Si vamos al primer videojuego de la historia, encontramos este que es como un tatetí, que se hizo con una supercomputadora que ocupaba una casa y que generaba un montón de calor con válvulas de vacío. Ya en 1952, imagínense lo que era una computadora, ocupaba una casa. Y ya ahí empezaron a experimentar con videojuegos. En 1958 tenemos este jueguito de tenis que se podía jugar de a dos con un joystick todo gigante, pesado, y lo hicieron como lo hizo un físico para entretener a la gente que iba al laboratorio. Este juego marcó bastante la historia, fue un hito, el Space World en 1962, porque ya tenía navecitas y era de a dos, y tenías que evitar ser absorbido por un agujero negro que estaba en el medio. Y este influyó bastante en todos los juegos espaciales que vinieron después. En 1969 ya se construye la primera consola de videojuegos, que era la Brown Box, porque estaba hecha de madera, y que después se convierte en la Magnavox Odyssey, que es la primera consola que sale a la venta, que tenía, no sé, 20 juegos, no tantos, pero ya era como un montón para esa época, que haya una consola que podías ponerle los juegos y jugar. Y otro hito fue la fundación de Atari. Atari es se considera como la fundadora de la industria de la industria de los videojuegos. Y su primer arcade fue el Pong, que el Pong tuvo un montón de éxito, que era como un juego así de ping pong, y ese vendió un montón, se hicieron un montón de esas maquinitas. Después, en los 70s, aparece el primer first person shooter, o sea, un juego de disparar en primera persona. Este es el primero que sale. Y bueno, en 1977 sale la Atari 2600, la BCS, que ya esta consola se hicieron como 600 juegos, 500 y pico de juegos, ya tenía más variedad de juegos y estaban bastante buenos. Y en 1979 sale la Intellivision y ya ahí puse guerra porque empiezan a competir las dos. Y bueno, gana la Atari porque si bien la Intellivision tenía mejores gráficos y mejor audio y mejor todo,
la otra sabía hacer mejores negocios, así que le fue mucho mejor a la Atari. Bueno, y en los 80 ya aparece el boom de los arcade. Se construyen un montón de estas maquinitas, que acá ya vemos que yo le puse ahí One Level Up, porque se nota mucho en los arcade que hay más sofisticación en los videojuegos, tiene mejores especificaciones técnicas que todo lo que se venía haciendo, se ve más lindo y tiene, bueno, mejores gráficos, mejores sonidos y todo eso. Algunos de estos juegos de arcade pueden ser el Defender y el Battlezone. El Defender es el primer juego shoot 'em up, que es como que tenés que disparar a un montón de enemigos que te vienen y te vienen y te vienen, y es el primero. Y el Battlezone es el primer juego en 3D. Estos juegos no son tan conocidos, pero bueno, marcaron un hito porque son los primeros que hicieron eso. Pero bueno, como que el trofeo se lo llevan estos dos juegos. El Pac-Man, que fue como que ya generó todo un culto, es un videojuego de culto, porque el personaje está tan bien hecho, el del Pac-Man, que se convierte como en una celebridad que trasciende ya el videojuego. Y después encima se hicieron más versiones y se siguió con el juego, así que el primer videojuego de culto, y además era original, porque nadie había hecho un juego así, que no era de disparar nada más, o lo que se venía viendo, así que fue muy innovador. Y el Donkey Kong fue el primero de plataformas. También la rompió. Bueno, y siguiendo con los 80s, encontramos que aparecen las microcomputadoras de estas marcas, Commodore, Tandy, Apple, que, bueno, como se generan tantas computadoras hogareñas, que vos podés tener una computadora ya en tu casa, esto hace que se empiecen a producir muchos más videojuegos. Y además, había revistas especializadas que te traían los códigos. Entonces vos podías, como en tu compu, agarrar y robarte el código de otro juego y hacerte tu juego. Entonces salían juegos caseros de gente que estaba en su casa programando y se empiezan a formar empresas directamente. Así surgen Activision y Electronic Arts. También esto fue impulsado por los disquetes, los cassettes y los cartuchos, los medios de distribución. Ya como vos podías distribuir tu juego, tenerlo en físico y distribuirlo por todos lados, eso también impulsaba que se produjeran. Entonces ya las condiciones acá son más propicias para empezar a hacer videojuegos. Bueno, las microcomputadoras medio que destronaron a las consolas que había, pero en 1985 esto cambia porque aparece la NES y las consolas vuelven a tener vuelo propio. Porque bueno, la NES tuvo mucho éxito, se vendieron un montón de NES de Families, y sobre todo gracias al mejor juego que hicieron, que fue el Mario, el videojuego de plataformas más famoso del mundo. Y en cuanto a computadoras portátiles, aparece la Game Boy, que fue, bueno, era la mejor realmente consola portátil que había y se hizo muy famosa por el Tetris. También un juego que fue muy original. Entonces, podemos decir que ya en los 90s
se da una consolidación de la industria de los videojuegos. ¿Por qué? Porque como empezaba este avance tecnológico y había computadoras y se podía hacer más cosas, aparecen gente que quiere invertir en eso, los publishers. Los publishers son los que financian, son empresas que financian el juego y después lo venden o lo distribuyen. Entonces, a mayor inversión, más desarrollo. Y las producciones salen más sofisticadas, porque bueno, hay más presupuesto para hacer más cosas. Y bueno, las computadoras personales se empiezan a vender un montón, eso también hace que haya más interés todavía en hacer juegos y que se jueguen más, porque cada vez más gente tenía computadora, antes no era así. Y bueno, se incorpora la tecnología 3D, que eso le sube un montón también las posibilidades a los juegos de explotar otras estéticas más avanzadas como es la tecnología 3D, y se desarrollan placas de sonido y CDs. Así que eso también, o sea, que se pueda poner el juego en un CD y que haya placas de sonido que soporten un sonido de mejor calidad, eso impulsa un montón y hace que se consolide la industria. Bueno, y tenemos unos juegos que se destacan, que yo puse ahí el Monkey Island, que no sé si lo han jugado. ¿Alguien lo jugó? Ah, bien. Bueno, es un juegazo, es una aventura gráfica y es el primero en implementar el point and click. Así que, y tiene un guión muy consistente y muy bien hecho, que te cagas de risa, es re divertido, está buenísimo. Y este fue como el más destacado de todos de la época. Y también el Alone in the Dark, que sinceramente no lo jugué, pero lo quiero jugar porque dicen que está re bueno. Entonces, como decía, como hay un avance tecnológico, hay mayor atención a nuevos detalles que antes no eran tenidos en cuenta. Estos detalles pueden tener que ver con la historia, con la música, con el guión y la jugabilidad. Cosas que antes era como, bueno, que el juego funcione, que se pueda jugar a algo, que se pueda disparar a algo. Y ahora ya no, ahora pensemos bien la historia, pensemos bien la música, que todas las cosas que componen el videojuego explotémoslas al máximo. O bueno, hagamos que se destaque todo más. Y esto lo supieron aprovechar la Atari, Jaguar, la Sega Saturn, la Play y PCFX, pero la más zarpada de todas era la Play, o sea, está buena la Sega, todo, pero la PlayStation innovó con el control, con el joystick, que era muy cómodo y te podías como mover con una parte del joystick y con la otra mirar. Y estaba buenísimo el control de la Play, eso también hizo que tuviera tanto éxito. La Play se vendió un montón en todo el mundo. Y tenemos estos juegos, que yo puse los que a mí me gustan. El Metal Gear Solid, que es de sigilo, el Crash, y bueno, puse uno de Nintendo para no discriminar a Nintendo tampoco, el Zelda, que yo lo jugué después de grande. Y después, bueno, en el 2000 sale la Xbox y ahí arranca la lucha entre la Xbox y la Play, por eso puse ahí esa imagen, ese memecito. Y gracias al Halo, digamos. El Halo tuvo un montón de éxito y bueno, ya la Play ahí tiene un poco de competencia. Antes nadie le hacía competencia hasta que aparece la Xbox. Bueno, después me falta nada, ir a la actualidad nomás, decir un poco que... Hola. Decir un poco que hoy en día
está la atención más puesta en las consolas, estamos con los cascos, los VR, los dispositivos portátiles, todo lo que es en el celu o en las consolas portátiles. Ya la PC se usa, pero hay como más incentivo quizás en las consolas, en los juegos casuales. Cambió mucho y bueno, cada vez es más loco porque ponerte un casco es loco. Pero bueno, ahora pasemos a los géneros de videojuegos. Vamos a ver algunos, pero los géneros no son cerrados, sino que casi siempre un juego tiene una combinación de varios géneros, o no, pero bueno, vamos a ir viendo cada uno. Dentro de acción tenemos lucha y combate, donde importa más la habilidad que otra cosa, que la estrategia y todo eso. El beat 'em up, que es combate cuerpo a cuerpo, pero con un montón de enemigos que te aparecen uno tras otro, y es un poco más simple el esquema. El first person shooter, que es de los que más la rompen comercialmente. El third person shooter, lo mismo, pero el personaje está completamente visible. Tenés que ir disparando y eliminando enemigos. Ya la aventura también es de acción, pero tiene más narrativa, tiene como más historia, ¿no? Y además, no solamente que tipo, es acción y como desafíos y eso, sino que también tenés más interacción con los personajes, con los demás personajes, tenés una historia y explorás el mundo. Los juegos de plataforma, tenés que ir saltando por plataformas de izquierda a derecha, casi siempre vas avanzando hacia adelante siempre, y tenés que recoger objetos y evitar caerte. Yo ahí puse el Sonic Lost World, que está re bueno. Y bueno, los de terror, que casi siempre tenés que escapar de un personaje macabro y tenés mucho audio con sonidos impactantes. Se relaciona mucho con el cine de terror, es como jugar en una película de terror. Bueno, el RPG tenés un rol que, o sea, son de rol porque jugás un papel. Casi siempre es un mundo fantástico. Y bueno, vas cumpliendo misiones y tenés recursos que tenés que usar de forma inteligente. Entonces ya acá hay un poco más de estrategia de cómo usás los recursos que tenés y eso. Y estos juegos pueden ser larguísimos, se destacan por eso, porque podés estar meses jugando. Los deportivos emulan algún deporte. Los casuales, que son reglas muy simples, son jueguitos más simples de entender y los jugás en una partida corta. Y ahora sí, pasemos a el corazón del desarrollo. ¿Qué es el diseño de videojuegos? Yo puse 3 aspectos principales que a mí me parece que tienen que ver con esto para poder definirlo. Y puse la creación, las decisiones y las perspectivas. ¿Por qué la creación? Porque básicamente diseñar un videojuego es crear las reglas y crear el contenido del videojuego. Y las decisiones porque no solamente que, se podría decir que es decidir que es un juego, simplemente decir el juego va a ser de tal forma, o va a ser así o así, eso es diseñar, pero no es solamente una decisión del principio, sino que es constante, que vos tomás decisiones
en todo el proceso de desarrollo del videojuego. Desde el principio hasta el final se toman decisiones constantemente acerca de lo que pasa en el juego y cómo tiene que ser. Así que eso es fundamental, las decisiones y las perspectivas, porque para hacer un buen trabajo con el game design es necesario ver el juego desde diferentes perspectivas, como ponerte un lente y después otro lente y otro, y verlo desde muchos puntos de vista. Eso genera preguntas constantes. Cuando vos lo ves de muchas formas, te genera preguntas que te aparecen. Y eso te hace cuestionar un montón de cosas y como que te expande la visión y te ayuda a diseñar mejor. Así que, como para ir empezando a definirlo. Las tareas tienen que ver con el diseño de la mecánica. La mecánica es dos cosas. Es qué haces en el videojuego, tipo la acción, y después es las reglas. Entonces, es como una relación entre lo que podés hacer y qué consecuencias tiene eso en el juego y cómo se relaciona con la regla del juego. Entonces tenemos reglas de inicio, reglas de progresión del juego y reglas de resolución. O sea, las que aparecen al principio del juego, las que aparecen cuando estás jugando y las que determinan si ganás o si perdés. O sea, cuál es la condición de victoria y cuál es la condición de derrota. Todo eso hay que contemplar. Después el diseño de niveles. La mecánica me faltó decir que es como el esqueleto del diseño del juego. Para definirlo mejor, es muy importante el concepto de mecánica. El diseño de niveles se da forma al gameplay. El gameplay, ya como he dicho antes, es la experiencia que tiene el jugador. Entonces, nada, vamos diseñando los niveles, qué va a poder hacer el jugador en cada nivel, en cada desafío. Tenemos el diseño de contenidos. Cada videojuego tiene un montón de contenidos, tiene audio, tiene arte, tiene narrativa. Entonces, una correcta fusión entre todos estos contenidos hacen a un muy buen videojuego. Después tenemos el diseño de la interfaz de usuario. Digamos, el input y el output del videojuego. Como la información que ingresa en el videojuego por el usuario y la información que se le da al usuario el videojuego. Esa es la interfaz, todo lo que cliqueamos. Y la narrativa es todo lo relacionado a contar una historia dentro del videojuego. Para ir pensando qué hace un juego divertido, tenemos una teoría de lo divertido de Ralph Koster. Y yo empiezo con una frase que dice que los principios que hacen que un juego clásico sea divertido son los mismos que hacen que un juego moderno sea divertido. Porque los juegos clásicos tienen mucha profundidad. Entonces está bueno observarlos también y sacar ideas de ahí. Bueno, la diversión es una fuente de disfrute y a la vez es una respuesta del cerebro ante estímulos que le generan placer, que libera endorfinas, libera serotonina, dopamina, todo eso. Y también, cuando jugamos, lo que logran los juegos es que generan patrones y rutinas de aprendizaje. Y eso también puede generar diversión. Ir aprendiendo una cosa cuando jugás, eso puede ser muy divertido. La iteratividad tiene que ver con que en el juego debería haber pasos preparatorios, que el juego siempre te tiene que estar preparando para el desafío que estás enfrentando en el juego.
Y eso tiene que ser iterativo, y eso tiene que ser divertido. Bueno, la topología, la forma importa, o sea, cómo la estructura del juego tiene que ser de tal forma que vos puedas hacer más de una sola cosa, que vos lo puedas explorar y que no sea rutinario, ¿no? Los desafíos son verbos, o sea, para pensar qué desafío le hacemos al juego, podemos pensar en un verbo, en una acción. Saltar, esquivar, explorar, disparar, son verbos. Y las habilidades múltiples son importantes, significa que está bueno poder desarrollar más de una habilidad para el jugador, para que no se aburra, para que no haga una sola cosa. Y esto es obligatorio, porque hay que invitar al jugador a que pueda explorar diversas formas de llegar al objetivo y que si llega al objetivo, que lo pueda hacer de más de una manera y que pueda ganar igual. Por ejemplo, un juego donde tenés varios poderes o tenés varias armas, por ejemplo, o varios lugares que explorar. Entonces vos vas eligiendo dónde ir, que no es lo mismo que si tenés una sola opción de hacer las cosas. Y eso le da un montón de dinamismo al juego. Bueno, y las condiciones para el éxito, que no tiene que ser predecible el resultado de lo que pasa en el desafío, que tiene que haber una sorpresa. Y si te equivocas, el jugador se confunde, tiene que tener algún tipo de castigo. O sea, eso también lo hace divertido, si no es muy fácil. Algunos consejos útiles a la hora de diseñar un videojuego es revisar los juegos clásicos, como yo antes decía, que son re profundos, porque imagínense que los juegos clásicos trascienden el tiempo. Imagínense que fueron tan exitosos en su época con tan poco, sin grandes gráficos, sin grandes especificidades técnicas, y fueron unos juegazos, y siguen siéndolo, y hasta el día de hoy se juegan. Entonces, poder estudiarlos y prestarles atención nos puede dar un montón de información valiosa para nuestros juegos. Atreverse a lo desconocido. Digamos, si queremos hacer algo único, original, innovador, que esté bueno, hay que hacer algo distinto. Hay que probar diversas formas. O sea, si queremos que se destaque nuestro juego, tenemos que probar nuevas formas de encarar ese diseño. Entonces siempre está bueno salir de lo fácil o lo que ya conocemos y atreverse a otra cosa. Leer libros, esto me lo decía un profe, nos lo decía un profe en la facu, porque, bueno, los libros, nada, o sea, tienen un montón de beneficios para un montón de cosas en la vida, pero sobre todo si vas a hacer una actividad creativa y de diseñar, yo creo que te da ideas, te hace pensar mejor, o sea, te agiliza la cabeza, te permite relacionar las cosas más rápido y además te inspira. Te puede despertar curiosidad en cosas que antes no veías y realmente puede ser una fuente de inspiración muy grande y está bueno leer siempre para buscar ideitas y bueno, aprender también de literatura, de narrativa y todo eso. Poner manos a la obra a prueba y error. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a equivocar y más haciendo videojuegos es una cosa que todo el tiempo pasa, que algo no funciona como lo pensábamos, porque primero arrancamos como pensando la idea, pero una vez que empezamos a hacer el juego, nada queda como imaginábamos de una. Entonces siempre es como a prueba y error, ¿no?
Y eso no tiene nada de malo. Mientras más te equivoques, mejor, porque más aprendes. Si no te equivocas, no estás haciendo nada, digamos. Y si te equivocas un montón, es mejor todavía, porque estás avanzando. Eso significa que estás diseñando bien. Jugar como diseñadores, digamos, cuando empezamos a diseñar y queremos diseñar juegos, una vez que empezamos a jugar, una vez que jugamos, digo, tenemos que empezar a analizar más los juegos, a pensar, estoy jugando esto, pero soy diseñadora, así que voy a ver qué aspectos puedo analizar del juego, qué me gusta para chorearle o para inspirarme de este juego. Y eso nos puede dar un montón de ideas también. Y escribir todo. Cualquier actividad creativa que hagamos, incluso diseñar un videojuego, que también es una actividad creativa, nos conviene bajar a tierra lo que nuestras ideas. Entonces escribirlas es buenísimo, porque así no queda en nuestra cabeza y así nos acordamos de lo que pensamos y también podemos tener enfrente y contemplar eso y ver si realmente sirve o no. Si lo dejamos solo en nuestra cabeza es muy difícil, así que escribir todo. El game designer es el que diseña el juego, concibe y diseña las reglas y la estructura del juego. O sea, diseña todo lo que tiene que ver con el juego. Y hay varios tipos de game designers. O sea, esto en las empresas grandes, en realidad en las empresas independientes suele haber uno solo que hace todo, pero igual se pueden distinguir algunos subroles, como el lead designer, que yo ahí puse como una jefa ahí, porque el lead designer agarra y coordina el equipo a los demás game designers, los coordina y es como la cabeza central del diseño, es como el crack de los diseñadores, no sé. Bueno, el Game Mechanics Designer se encarga de las mecánicas, esto que decíamos de las acciones que realiza el jugador. Por ejemplo, en un juego de disparar, de un shooter, la mecánica es disparar, básicamente, ¿no? Entonces, esas mecánicas las hace el Game Mechanics Designer. Después el Level Designer diseña los niveles. Nivel por nivel va diciendo este nivel va a ser así, este nivel va a ser así. O environmental, porque el environmental sería como todo no me sale en español la palabra, el entorno. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Bien? Bueno, acá pasamos a decir la habilidad más importante del diseñador. Esto lo saqué de un chabón que se llama Jess Schell, que estuve leyendo ahí, que hizo un libro muy lindo que se llama El arte del game design. Y él dice que la habilidad más importante es escuchar. Y yo les iba a preguntar a ustedes antes cuál pensaban que era, y ya se las dije, no importa. Es escuchar. Podríamos pensar que sería la imaginación, la creatividad, todo eso, pero él dice como que en realidad es escuchar. Porque tenés que estar atento a lo que te dice tu equipo, a lo que te dice el cliente, a lo que te dice el juego y a lo que te decís vos mismo o vos misma. Como que en realidad escuchar es una cualidad. Hablar, como dice ahí, hablar es una necesidad, escuchar es un arte. Es como cuando hablamos con un amigo, no sé, y nos dice, sí, estoy bien, pero si vos lo escuchás y ves que no está tan bien, por ejemplo, y eso te lleva a comprenderlo mejor. Y él ahí se abre con vos y vos lo vas escuchando y lo podiste ayudar. Lo mismo es con los videojuegos y el diseño. Si vos estás atento a
lo que está pasando y receptivo, podés después accionar de una mejor forma y saber mejor qué hacer. Así que además te salís un montón de vos misma y como que trascendés un poco tu propio mambo, digamos, ¿no? Está bueno, como una cualidad. Las disciplinas son varias. Dentro del game design tenemos el diseño del mundo del juego, todo el contexto, toda la historia, todo eso. El sistema es todas las reglas y hacer que estén equilibradas esas reglas, ¿no? Que funcione el sistema de reglas. El content design, acá diseñamos los personajes, los objetos, los puzzles, las misiones, todo el contenido. Game writing, todo lo que tenga que ver con escribir diálogos, textos, historia. User interface design, la interacción del usuario. Acá hacemos, lo importante es que la interfaz sea lo más clara posible y que el jugador se comunique de la mejor forma con el juego y lo entienda fácilmente. Y en el audio, yo como les había contado, soy música y hago mucho audio, la parte de audio también para videojuegos. Y es re importante, ella lo decía porque ella lo hacía, pero, o sea, acá hago un paréntesis porque dentro del audio design tenemos varios roles. Tenemos la creación de los sonidos, ahí voy. La creación de los sonidos, la implementación, o sea, meterte en el programita y hacer que esos soniditos funcionen en el juego. La programación de audio, por ejemplo, que haces códigos para que te optimicen el audio. Eso es re avanzado, así, re complejo. Y después, o sea, es nuevo el audio programming es como algo más nuevo. Y después tenemos la composición de música, que la hace un compositor ya. Bueno, la jugabilidad es qué tan jugable es el juego, o sea, la facilidad con la cual se puede jugar, o la cantidad de tiempo que se puede jugar. Y esto indica bastante la calidad del juego. Y los atributos son la satisfacción, o sea, si te genera satisfacción en el juego, si es placentero. Si socialización, si te pones en contacto con otras personas, por ejemplo, el juego multijugador. La eficiencia es si el tiempo y los recursos que estamos utilizando en el juego hacen que el juego tenga sentido jugarlo desde el principio hasta el final, o si estamos gastando muchos recursos de más. La inmersión es si el jugador está completamente conectado con el juego, inmerso en el juego, dentro del juego y conectado a lo que está pasando ahí. Aunque también hay otro concepto que es el de inmersión, que es como que el juego te pone en contacto con tu realidad más allá del juego, es un flashero. Motivación, o sea, si el juego te motiva a seguir jugando. Aprendizaje, qué tan fácil es aprender a jugarlo. Y la emoción, si te evoca emociones, si te hace sentir cosas del juego. Esto se puede lograr, por ejemplo, con la música. La narrativa involucra todo lo que tiene que ver con contar una historia. Y la narrativa embebida es la Que aparece al principio del juego. Por ejemplo, en las cinemáticas que aparecen apenas empieza un nivel. Y la narrativa emergente es la que va surgiendo a través del juego, la que va emergiendo. Entonces vos vas jugando y podés ir cambiando quizás el curso de la narrativa, en algunos juegos pasa eso, y esa es la narrativa emergente. Bueno, la narrativa da contexto, o sea que puede aumentar el nivel de entretenimiento. No siempre tiene narrativa el juego, hay juegos que no tienen narrativa.
Y bueno, se puede generar una narrativa como punto de partida, es decir, empezar pensando en la historia del juego y a partir de ahí hacer el juego, o se puede empezar por la mecánica y después de la mecánica agregarle una historia. Obviamente la narrativa crea una experiencia junto con el juego y las buenas historias presentan unidad. Esto significa que lo que pasa al principio tiene que ver y es consistente hasta el final. Tiene que ver con lo que pasa al final, con lo que pasa en el medio. Digamos, todo es homogéneo y tiene sentido. Nunca pierde la unidad. Y un buen punto de partida es decir, si no sabemos qué historia hacer, podemos decir, imaginémonos un personaje, imaginémonos una meta y unos obstáculos. Y ya de ahí podemos empezar. Este es un ejemplo también para hacer una historia, es el viaje del héroe, que lo vemos en muchas películas como Harry Potter, La Señora de los Anillos y un montón de juegos también. El héroe arranca en el mundo ordinario, en el mundo que todos conocemos, pero en un momento es llamado a la aventura, tiene una misión, se le presenta una misión. Después el chabón, el héroe, pone excusas, no quiere ir a la aventura, la rechaza. Pero conoce al mentor, que le va a ser de guía, y le va a enseñar un montón de cosas y le va a entrenar. Y le va a decir, vos podés hacerlo, y vos tenés que aprender también esto, así que escuchá. Y lo va a guiar para que él se atreva a atravesar el umbral. Ahí sale del mundo ordinario y salta a la aventura. Empieza a generarse un montón de pruebas, empiezan los aliados, los enemigos, empieza a conocer gente y ahí pasa a la acción. Ahí pasa todo lo más importante de la historia. Después de que empezó la aventura y eso, se empieza a acercar a una cueva, tiene que probar algo nuevo. Y ahí ya es un calvario, es la primera crisis que enfrenta el héroe, una crisis existencial profunda. Después de eso logra enfrentar sus miedos y logra salir de su crisis y eso le da una recompensa. Después de la recompensa viene la resurrección, es como que muere y vuelve a nacer después de todo lo que aprendió. Y regresa al mundo ordinario con el elixir y eso va a impactar de forma positiva a su mundo ordinario, a todo lo que lo rodea, a la gente que él quiere y a él. Así que esto es como una estructura que ustedes pueden usar también para hacer una historia, a basarse en esto, digamos, está bueno. El proceso varía de diseñador a diseñador, pero lo que más se hace es empezar pensando el concepto y después de pensar el concepto, hacer el documento de diseño. Empezar a bajar a tierra, a un papel, todo lo que compone el juego, parte por parte. Bueno, y siempre se van tomando decisiones y también el GDD, el documento de diseño, también todo el tiempo se va modificando. El proceso del videojuego es todo lo que está acá. Preproducción, el concepto, el pitch, el GDD. Después pasamos a la producción misma, una vez que tenemos toda la base. Pasamos a diseñar, el programador se pone a programar, todo. Después empiezan a salir las primeras versiones, o sea, los prototipos y la versión alfa. Se frisa el código, o sea, el programador no toca más el código, lo deja frisado para no agregar errores. Y al final viene el mantenimiento, o sea, tenés que actualizar el juego, resolver las cosas que vayan surgiendo. El gameplay es la experiencia, como ya lo dije como 2 veces igual ya, pero vamos a profundizar un poco. Es la experiencia que vive el jugador. Tiene que ver con los desafíos que se presentan y cómo puede reaccionar y accionar el jugador con respecto a esos desafíos, qué puede hacer. Pero el gameplay no es el juego mismo, no es que el gameplay es todo en el juego, no. El gameplay es una parte
una correcta combinación entre todo lo que involucra un videojuego puede ser un muy buen videojuego. No solamente que el gameplay esté bueno, sino el arte, la música y que esté todo en armonía. La profundidad es otro concepto interesante para pensar en que en un videojuego siempre haya algo más para explorar, para descubrir. Digamos, que no quede en la superficie, en una superficie, en algo que tenga un límite, sino que, por ejemplo, estamos en una parte que entramos en un bosque y después del bosque que aparezca un laberinto y después del laberinto nos encontramos con tal cosa y así que vaya siendo dinámico, eso lo hace profundo. Digamos, que no siempre sea lo mismo. Bueno, el juego es un arte lleno de tiempo, así que está bueno también pensar cuánto tiempo le queremos dedicar a cada nivel, cuánto tiempo queremos que juegue el jugador. Por ejemplo, pensar si el jugador estuvo mucho tiempo en un nivel y se aburrió, no sé, es como que todo el tiempo estamos midiendo el tiempo. Y depende de cada juego lo que es la decisión que vamos a tomar con respecto a eso. Y esto también nos ayuda a organizar el tiempo, los niveles y la dificultad. Lo que vamos haciendo es generar un avance, un aumento de la dificultad según el nivel. Cada nivel, esto es lo que más se hace, lo más común. Cada nivel se aumenta la dificultad un poquito, hasta que en un momento se congela la dificultad y ya el jugador va abandonando el juego solo. Porque tampoco puede ser infinita la dificultad. Tenemos ciertos niveles, bueno, vamos aumentando en cada nivel la dificultad. Ahora veamos un poco lo que es el flow. Así ya pasamos a la parte práctica. El flow es una forma de pensar, es una manera de pensar la forma, ¿no? en el juego. Y está ya en el núcleo del game design, es como una teoría muy conocida en game design. Y como vemos acá, básicamente lo que dice el flow es, si tenemos mucho desafío en el juego y poca habilidad, por ejemplo, la habilidad está por acá y el desafío está por acá, este más cortito, se genera ansiedad. Porque tenés pocas herramientas para matar al jefe, por ejemplo, tenés una balita re chiquita, no sé, y el jefe es gigante. Entonces tenés mucho desafío para poca habilidad. Entonces eso, ansiedad pura. Ahora, si tenés muchas habilidades, sos un personaje re poderoso y el jefe es muy fácil de combatir, eso genera aburrimiento. Entonces tiene que haber un balance entre el desafío y la habilidad, que eso esté en armonía. Bueno, y tiene 3 elementos principales, que es que te da recompensas, después lo que decíamos de la armonía entre la habilidad y los desafíos, y control personal sobre la actividad del juego, digamos, que vos puedas controlar también el juego y no que el juego te esté controlando a vos y no te sobrepase, sino que vos puedas mantener tu integridad y tus emociones las puedas manejar y que no el juego te esté como estimulando, sobreestimulando, ¿no? Esto del Dynamic Difficulty Adjustment significa de ir ajustando, lo que decía antes, de ir ajustando dinámicamente la dificultad, pero esto ya según la performance del jugador. Digamos, podemos ir midiendo cómo juega el jugador y si, por ejemplo, jugó 2 minutos, le llevó una partida y creemos que 2 minutos es muy poco o es mucho, bueno, a partir de ahí ajustamos. Entonces, después, otra cosa interesante es que el contenido es el alma del juego.
y el sistema es el cuerpo. El contenido es todo lo que nos transmite el juego, eso es el alma, como la esencia del juego. Y el cuerpo, el sistema es como el vehículo que lo lleva adelante. Bueno, y en la experiencia, todo el tiempo digo, bueno, Dios, bueno, de nuevo, la experiencia no debería ser estática, sino ofrecer un amplio espectro de posibilidades. La experiencia no puede ser estática, tiene que ser dinámica. Como esos juegos que más nos divierten, ¿no? Donde no tenemos que hacer una sola cosa, sino que es más amplio todo. A ver. Bueno, lo último. El game tuning es como ir tuneando el juego, enchulándolo cada vez más. Es como ir puliéndolo hasta que evoque ese flow, hasta que este gráfico encontremos el equilibrio perfecto que estamos acá en el medio, entre la ansiedad y el aburrimiento, en el medio, la diversión sería ese flow. Entonces, vamos poniendo a tono el juego y una forma es como agarrando la información que nos da el jugador, a crear un sistema donde agarramos la info que nos da y eso lo monitoreamos, lo analizamos y aplicamos cambios con respecto a esa información. Digamos, no, lo ganó muy rápido, entonces es muy fácil. Ok, bueno, eso lo agarramos y lo usamos para cambiarlo. Y esto se da todo el tiempo se hacen cambios y cambios hasta que quede bien todo. Y ajuste activo del flow significa dejarlo que él navegue su propia experiencia. Dejar al jugador que tome decisiones como parte del juego y que su experiencia se vaya volviendo más intuitiva. Digamos que en un momento no tenga que pensar tanto y pueda deducir intuitivamente lo que tiene que hacer. Eso es cuando ya está re inmerso en el juego y lo entiende perfectamente. Y ya como que lo juega mucho más fácilmente. Entonces, como conclusión del flow, famoso flow, es aconsejable incluir un espectro amplio de gameplay, que el gameplay sea diverso, crear un ajuste activo, todo el tiempo ir puliendo, ir ajustando el juego y adaptar estos ajustes a las mecánicas, porque ya, como vimos, la mecánica es el esqueleto. Así que llevar todos esos resultados de los ajustes y los sistemas de análisis del juego a las dinámicas, a las mecánicas. Bueno, nada. Gracias. Ahí tienen mi Insta, mi LinkedIn y mi mail. No sé por qué puse mi mail. Gracias. Y ahora toca laburar un rato. La actividad que les propongo es que se junten en grupitos de la cantidad que ustedes quieran. No hagan grupos de 10 personas igual porque va a ser un quilombo, pero júntense entre ustedes y bueno, la idea es que empiecen a diseñar un juego o empiecen por lo más básico de diseñar un juego, que es pensar una idea. Lo primero que se hace, digamos, pensar una idea y escribirla en un GDD que lo tienen en la compu, y si no lo tienen yo se los paso. ¿Sí? Los que trajeron su compu yo les paso el archivo. Y ahí tienen como toda la guía de lo que tienen que escribir, está determinado, está escrito en el documento.